Muy buenas noches. Estamos empezando esta clase de discipulado, la última clase del año para todos los jóvenes y todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betty Morales? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Angelita? Qué gusto. Dios te bendice. Gracias a Dios por sus vidas. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal el frío? Bastante interesante. Oh, bendito Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Con frío, con calor, con todo. Dios es bueno. Me da mucho gusto saludarles. Estamos esperando que se conecten más hermanos, ¿verdad? Para saludarlos y pasar un tiempo aprendiendo más de la palabra del Señor. Sí, muy buenas noches, amada Angelita. Dios te bendice, Betty. Siempre es un gusto ver sus nombres. ¿Cómo estás, Rod Montes? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cecia? Qué gusto ver tu nombre también por aquí, lista para aprender un poco más de la palabra de Dios. Buenas noches y bienvenidos todos. ¿Cómo están? Es un gusto también saludarlos. Esperemos que todos se encuentren bien. Estamos expectantes de lo que Dios va a hablar el día de hoy con todos nosotros. Estamos con la palabra de Dios, la Biblia, aprendiendo más y más de su palabra. Sí, esta es la última clase de discipulado para los jóvenes de este año, porque el año que entra hay sorpresas para los jóvenes que les vamos a exponer, porque inicia el grupo de jóvenes con 3 matrimonios que van a estar a cargo y va a ser un grupo muy dinámico, van a salir de campamento, van a reunirse con muchas actividades, porque pues los jóvenes son muy activos, quieren salir, quieren socializar entre ellos, y eso es muy bueno, es muy sano, y eso es lo nuevo que viene para el grupo de jóvenes. Van a tener 3 maestros muy buenos. Este grupo va a continuar el de los viernes, porque estamos tan acostumbrados a recibir palabra de Dios todos los días. Y bueno, mientras no el pastor nos diga otra cosa, pues aquí estaremos aprendiendo nuevos temas, más y más de la palabra del Señor, con toda la audiencia que quiera escucharla, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros esta noche, ¿les parece? Bien, oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia, a bendecirte y agradecerte todo lo que has sembrado en nuestros corazones, Señor, que es tu palabra, la cual sabemos que es el aliento de tu boca, Señor, revelada por tu Espíritu Santo a través de las Escrituras, que es la Biblia, que es el libro que tú inspiraste para todos nosotros, para que podamos conocerte más y más a través de las Sagradas Escrituras. Son sagradas porque vienen de ti, Señor, y están escritas para nuestro bien, para que podamos comprender y podamos recibir con confianza tu palabra escrita, Señor, en la Biblia. Libro inspirado por ti, Señor, todo para tu gloria y por tu gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta noche yo los invito a todos a que estemos orando por todos los jóvenes, porque ellos, como jóvenes que son, pues son susceptibles a que el mundo los atraiga con todas las cosas que el mundo ofrece y que no siempre son buenas para los jóvenes, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, las Escrituras que nos hablan acerca de cómo enseñar, cómo aprender, cómo vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Y quisiera poner en oración a todos nuestros chicos, a todos nuestros jóvenes. ¿Qué tal, Marinita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Oremos por todos los jóvenes. Los voy a mencionar
Y yo les voy a pedir que ahí en casita donde estás, ores también por ellos. Oremos por Cassandra Martínez, ¿sí? Por Caro Oviedo. Ponemos delante de Dios también a José Manuel Aviña, a Quique Recamier, a Santi Arias Recamier, a Santi Galvez, a Chema Zaragoza, a Juan Pablo Zaragoza, a Stephanie Heinze, a Baruch, a Diego, a Ana Kim Flores, a Dani García, a Esteban Silva, a Paulina, a Paola, a Miguel Bárcenas, a Nati, a Javier, a Juan Francisco y a Dayana Carnaya, así es el apellido de estos 3 hermanos, y a todos los jóvenes que han pasado por esta iglesia Palabra de Vida y que por algún motivo no se han podido conectar a las clases o asistir nuevamente a la iglesia. Entonces, oremos por todos ellos para que todos se establezcan firmemente en el Señor, para su bien y para la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo estás, Georgette? Me da gusto saludarte también. Entonces, ¿les parece bien que oremos por todos ellos? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos delante de ti a todo el grupo de jóvenes, Señor. Jóvenes, señoritas, Señor, que tú los conoces, Señor, porque son tus hijos. Y tú los conoces, Señor, porque cada uno de ellos está inscrito en el libro de la vida. Y tú tienes planes y propósitos eternos para sus vidas. Te pedimos, bendito Padre, que los llenes con tu Espíritu Santo, los lleves a toda verdad, los guardes de todas las artimañas del adversario que quieren distraerlos para alejarlos de ti, que envíes ángeles alrededor de ellos, Señor, guardándolos en su entrar, en su salir, para que su pie no tropiece en piedras, Señor, y resbalen. Te pedimos, bendito Padre, que todos ellos, Señor, sean afirmados y afianzados en tu palabra, afianzados y cimentados en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, para que ellos puedan comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta, y ellos puedan manifestar al mundo que no te conoce y al que te conoce, a la iglesia, Señor, el grato olor de tu conocimiento, llevando vidas, Señor, llenas de ti, expresando, Señor, tu vida en ellos, para que el mundo crea que tú vives, Señor, y vives para siempre. Los encomendamos a ti, Padre, porque los amas. Son tus hijos, Señor. Fueron comprados con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. A ti te pertenecen, Señor. Los encomendamos a ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que a cada uno de ellos, Señor, sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que te sigan, Señor, no porque sus padres los lleven a escuchar tu palabra, sino porque ellos están convencidos, Señor, que tú eres el verdadero camino, eres la verdad y eres la vida, y separados de ti nada pueden hacer. Ayúdalos, Señor, a ser firmes y constantes, Señor, en ti. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gracias a Dios por apoyarnos en esta oración a favor de todos nuestros jóvenes. Oremos también para que ellos sean un buen testimonio de los preadolescentes y de los niños, para que los niños y los preadolescentes quieran ser como ellos, ¿sí? Predicar como ellos, tener una vida como ellos, porque ellos son hijos de Dios y tienen un propósito eterno aquí en la tierra, y que eso sea una verdad para ellos, que la puedan vivir, ¿sí? El propósito del grupo de jóvenes, del próximo grupo de jóvenes también, es reunirlos a todos en la Iglesia de México con la Iglesia de Valle de Bravo. Reunirlos para que ellos puedan socializar entre ellos, puedan orar unos por otros, puedan ellos tener amistad unos con otros, para que vean que en la iglesia también hay jóvenes como ellos y que no son cristianos aislados, sino pertenecen a un grupo, su grupo de jóvenes, ¿sí? Ellos van a tener diferentes actividades
van a continuar con sus clases de discipulado en este nuevo año que viene, con 3 matrimonios que los van a guiar en el camino del Señor. Van a tener su discipulado, van a tener también evangelismo, van a salir a predicar porque van a ser preparados por Dios, ¿sí? Van a tener actividades recreativas, deportivas, van a tener también entrenamiento para servir en su iglesia local, en Valle o en México, según el caso. Van a también a ser entrenados para ser asistentes a los maestros de niños, con los edecanes, y tienen una gran misión sobre todo. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y tienen una gran misión. Primero, pertenecer, tener ese sentido de pertenencia en un grupo que los ama, que son aceptados, que van creciendo junto con ellos. Cassandra, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Que van creciendo junto con ellos en esta vida cristiana que es extraordinaria, que es sobrenatural, que es diferente a todo lo que el mundo les ofrece. La misión también es que ellos vivan la palabra de Dios, mostrando al mundo que la palabra de Dios no es aburrida, ¿sí? La palabra de Dios no es una religión, la palabra de Dios no es algo acartonado para los viejitos o para la gente seria. No, la palabra de Dios es vivir a Cristo aquí en la tierra. La palabra de Dios no es una religión, entonces no es una religión, es un maravilloso estilo de vida. Ellos deben de saber que ser cristiano es lo mejor que les ha pasado y les va a pasar en toda su vida, ¿sí? Deseamos que ellos sean entrenados como unos jóvenes llenos de fe, ¿sí? Para enfrentar diferentes necesidades en la escuela, con sus compañeros, aún con las adversidades de la vida. Ellos podrán llegar a su grupo de jóvenes y exponer lo que está pasando y orar unos por otros, guiados por sus mentores, ¿sí? Que van a ser estos 3 matrimonios. Ahorita les voy a decir quiénes son. Guiados por sus mentores para que ellos puedan vivir la vida de Dios de una manera tangible, de una manera natural, de una manera como debe ser un estilo de vida de todos los días, Y deben ser ellos también un ejemplo para los niños y los preadolescentes. Los preadolescentes deben de anhelar estar en ese grupo algún día, pero mientras ellos van a estar entrenados en la iglesia local, van a estar entrenados para que ellos en su momento puedan pertenecer a ese grupo de jóvenes en el futuro, ¿verdad? Ellos van a tener una vestimenta, les vamos a proponer que vayan con pantalón de mezclilla si gustan, que es lo mejor, más cómodo, más juvenil, con una playera tipo polo que la iglesia se los va a otorgar, con un logotipo de un color. Generalmente les gustan los colores oscuros, azul marino, negro, con un logotipo, para que ellos se sientan parte que no visitan al grupo, que son parte del grupo, ¿sí? Que son parte del grupo, para formar ese grupo empoderado de jóvenes de fe, para que los jóvenes que no conocen del Señor, al verlos a ellos, cómo se expresan, cómo oran, cómo viven la palabra de Dios, quieran ser como ellos y sean ellos un ejemplo, una luz al mundo. Eso es lo que deseamos, Ellos también van a hacer como esos jóvenes del Antiguo Testamento. Tenemos unos ejemplos maravillosos de esos jóvenes hebreos como Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia, ¿verdad? Vayamos por favor al libro de Daniel. Al libro de Daniel, está en el Antiguo Testamento. Y imaginen ustedes si estos jóvenes hebreos que vamos a leer pudieron dar ese testimonio al mundo, ¿sí? Por estar plenamente convencidos a qué Dios servían. Ahora imagínate en Cristo, sabiendo que tienen ellos
Sí, educación, la educación es importante, sí, pero la educación de la palabra de Dios va a trascender toda la vida, toda la vida, es sumamente importante, es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una enseñanza intachable de principios que no los van a mover de un buen estilo de vida, Y por ejemplo, aquí tenemos a Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, están los mejores ejemplos, ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Bienvenida, hijita, bienvenida. Saludos también a Nicole, una preciosa jovencita que también le gusta mucho escuchar la palabra de Dios. Está en el libro de Daniel, capítulo 1. Fíjense lo que dice. Vamos a ver. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es decir, la rodeó. Y el Señor, o sea, Dios, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo el pueblo de los hebreos fueron tomados cautivos por desobediencias que ellos hicieron a Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero. Y Dios permitió que los llevaran cautivos, ¿sí?, a Babilonia, para enseñarles la importancia de no alejarse de Él, de no alejarse de Dios. Y bueno, dice aquí en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, o sea, de lo mejor del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ¿sí? Muchachos con un buen testimonio, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Ellos tenían una excelente educación, una excelente formación. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Sí? Sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Ellos fueron escogidos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Recordemos que ellos estaban cautivos en Babilonia, ¿verdad? Y entonces el rey propone llevar a lo mejor de los hebreos, ¿sí?, a su palacio para ser enseñados sus propias costumbres. Versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día. El mismo rey dijo el menú que habrían de comer, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ellos ya eran personas jóvenes sobresalientes, pero iban a ser enseñados en las costumbres de los caldeos, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Dice en el versículo 6, entre estos estaban Daniel. Piensa que solo eran jóvenes. Solo jóvenes. Carlita, ¿cómo estás? Jazmín, bienvenidas. Entre estos estaban Daniel, Anías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, uno de estos jóvenes, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, es decir, a esa persona que estaba
dedicada a cuidarlos y a entrenarlos y a capacitarlos para presentarse 3 años después delante del rey, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia. Daniel tenía una buena relación con Dios. Qué importante que nuestros jóvenes tengan una buena relación con Dios, porque Dios los pone en gracia, aun con sus adversarios, los pone en gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus verdaderos nombres. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Te das cuenta? Estos jóvenes que estaban llenos de Dios, que tenían buena comunión con Dios, buena relación con Dios, estaban mejor que los jóvenes que comían aparentemente de la comida que el rey había dicho que debían de alimentarse para que estuvieran fuertes y robustos. Pues estos jóvenes estaban llenos de Dios, comían legumbres, comían verduras, comían frutas y agua, y estaban mejor que los otros jóvenes, ¿sí? Dios los fortalecía fuertemente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice aquí en el versículo 17. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos que se propusieron mantenerse firmes a su fe en Dios, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, ¿sí? Ser un verdadero creyente no significa ser una persona ignorante, nada que ver. Es todo lo contrario. Dios da de su gracia para tener conocimiento, ¿sí? Y aquí dice ya estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento. ¿Quién se los dio? Dios. E inteligencia para aplicar este conocimiento adecuadamente en todas las letras y ciencias, en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Dice en el versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como, dice nuevamente, versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. No había nadie como ellos. No había nadie que tuvieran ese conocimiento, que tuvieran esa inteligencia en ciencias, en letras y en todo lo que les preguntaban. El rey estaba satisfecho con ellos. Amén. Gloria a Dios. Bien dicho.
¿Qué tal, Alice? ¿Cómo estás? Bienvenida también. Henry Morales, bienvenido. Buenas noches. Dice así en el versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, es decir, hasta que ellos fueron libertados de la cautividad en la que estaban en Babilonia. Nos podemos dar cuenta que cuando nuestros jóvenes, ¿sí?, están bien cimentados en la palabra de Dios, podrán estar siempre sentados en los mejores lugares porque hallarán gracia delante de cualquier persona, de cualquier autoridad, ¿sí? Porque ellos serán llenos de conocimiento, de ciencias, de letras, y tendrán una sabiduría que viene siempre de lo alto, una sabiduría que viene solamente de Dios. En Él está lo mejor que nuestros jóvenes pueden tener, para que tengan una vida gloriosa aquí en la tierra, para que les vaya bien, porque Dios quiere que les vaya bien a sus jóvenes y que sean enseñados en su sabiduría con su palabra. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Toda la sabiduría y todo el conocimiento. ¿Cómo estás, Nicole? Muy buenas noches. Bienvenida. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, llega un momento, ¿sí?, en la vida de estos jóvenes en que van a ser probados. Van a ser probados porque se crean intereses dentro del reinado de Nabucodonosor. Se crean intereses y quieren a ellos hacerlos a un lado. Entonces, aquí en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 4, Daniel 3:4, dice aquí, le habían dicho al rey que cada vez que se tocara la flauta, el tamborín, el arpa, que dieran un toque, ¿sí?, de todos estos instrumentos, todas las personas tenían que arrodillarse delante de un ídolo que habían hecho para Nabucodonosor, de un rey pagano, de un dios pagano. Entonces, aquí en el versículo 4, Daniel 3:4, dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Sí? Todos aquellos que creemos en el Dios vivo y verdadero, en el que creó los cielos y la tierra, solamente nos postramos delante de Él. No nos postramos delante de ningún ídolo. ¿Por qué? Porque los ídolos son pedazos de yeso, de madera, de algún metal, pero solo son eso. Pero el único Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el Dios viviente, ante Él sí doblamos nuestra rodilla. Y esto pasó con ellos, con estos jóvenes. Entonces, como ellos no doblan su rodilla, estos jóvenes no doblaron su rodilla delante de este ídolo, vean lo que pasó. Dice aquí, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Sí? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis,
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, con minúscula, será aquel que os libre de mis manos? ¡Qué amenaza! ¿Sí? ¡Qué amenaza! Le dicen a estos jóvenes que tenían una buena, excelente comunión con el Dios vivo y verdadero. Dicen del versículo 17, dice, he aquí, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, con todo respeto le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, con D mayúscula, es decir, el Dios verdadero, a quien servimos. Servir a Dios es obedecerlo, es creerle, es amarlo, ¿sí? He aquí nuestro Dios a quien amamos, a quien servimos, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Han de haber sonreído, ¿verdad? Y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No podemos. Solamente nos podemos arrodillar delante del Dios vivo y verdadero. Ante Él sí nos postramos. ¿Sí? En otras palabras, eso fue lo que dijeron. Dice en el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, los amarrados, atados, con sus propias agujetas, turbantes, ¿sí? Son lanzados al horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho ese horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Versículo 23, yo lo tengo subrayado y con una gran palomita ahí en mi Biblia. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Echan 3? Y dice el rey, yo veo a 4 y están sueltos, que se pasean en medio del fuego. Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. ¿Sí? Muchas veces o algunas veces estamos en medio del fuego, o en medio del horno de fuego, por creer en un Dios vivo y verdadero. A veces estamos en medio de un horno, ¿sí? Pero siempre vamos a salir bien librados, porque sabemos en quién creemos y en quién confiamos, ¿sí? Aquí fue un horno literalmente real, físico, pero nosotros, los jóvenes, pueden estar en medio de un horno de fuego espiritual y ellos van a salir bien librados, porque no van a ser avergonzados por creer en el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Bendito sea Dios. Amén. Y dice aquí en el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún
el cabello de sus cabezas se había quemado. Hay una escritura una escritura en la Biblia que dice que todos tus cabellos están contados por Dios. ¿Sí? Y aquí no faltaba ninguno. Ninguno se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Cuando tenemos esta convicción de quién está con nosotros, aún los que no creen en Dios alaban a Dios. Mira lo que pasó, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Ese ángel es el Señor Jesús, y libró a sus siervos que confiaron en Él. Si tú confías en el Señor Jesús, siempre vas a ser librado. Si nuestros jóvenes están fuertemente cimentados en el Señor, siempre van a ser librados. Por eso es importante que ellos tengan conocimiento, tengan sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que sepan cómo se deben conducir en esta vida, en este planeta Tierra, ¿sí? Donde vivimos, para que sepan cómo deben de contestar, qué es lo que deben de elegir y lo que deben de resistir para no dejarse envolver con las cosas del mundo, ¿sí? Porque no ignoramos las maquinaciones del adversario. Él viene a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Amén. Y dice aquí que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, el edicto de él mismo, está hablando Nabucodonosor. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios, el Dios verdadero. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Te das cuenta? Qué importante es tener una vida llena de Dios. Entonces nuestros jóvenes, es importante que se disipulen, es importante que aprendan la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, ¿dónde creen que está? En las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, revela las Escrituras, ¿sí? Trae a la luz, a nuestro entendimiento, su palabra, para que la podamos comprender, recibir y vivir. Nuestros jóvenes necesitan vivir la palabra de Dios. Si ellos viven la palabra de Dios, el día de mañana formarán familias establecidas en los principios de la palabra de Dios y tendrán buena vida ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Tendrán una buena vida respaldada por Dios. No cualquier Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el único Dios vivo y verdadero. Amén. Aquí tienes unos jóvenes que estuvieron dispuestos, ¿sí? Porque conocían al Señor y sabían quién los libraría de este horrible horno de fuego. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Aquí tenemos también la vida de otro joven, Daniel. ¿Sí? Daniel, había habido otro edicto donde solamente podían las personas orar o rezar a los dioses paganos del rey Nabucodonosor, ¿sí? Entonces todo aquel que se escuchara orar a otro dios diferente, pues tendría que ser echado a la cueva de los leones, ¿sí? Daniel capítulo 6, aquí también está, Daniel capítulo 6, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿A quién? Al Dios vivo y verdadero. Cuando el rey oyó el asunto,
le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, porque Dios lo había puesto en gracia. Dios había puesto en gracia a Daniel con el rey Nabucodonosor. Dice aquí, pero ellos, versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo, dice, de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando alguien confía en Dios? Si nuestros jóvenes confían en Dios, si nuestros jóvenes están bien arraigados en la palabra de Dios, ¿sí? Van a ser librados, porque ellos sabrán en quién confían, porque su fe estará puesta, cimentada en el Dios del cielo, en el único Dios vivo y verdadero. Por eso tienen que conocerlo, y la manera de conocerlo más, porque ya lo conocen, la manera de conocerlo más y de que su fe se fortalezca es pasando tiempo en las Escrituras. Y sus maestros les van a enseñar también la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios está dispuesta, está disponible para ellos, para que crezcan. En los jóvenes, a la edad 17, 18, 16, a veces 20, toman decisiones que deben ser buenas decisiones. No siempre son buenas decisiones. Y a veces las decisiones que toman traen consecuencias, ¿sí? Consecuencias que a veces son dolorosas, pero que en otras, pues, consecuencias que usan pañales, niños que llegan al mundo antes de la edad apropiada o antes de que ellos estén preparados para ser padres, entre otras cosas. Otros se vuelven a las drogas, otros se vuelven al mundo, a los placeres de los ojos, y se separan de Dios, y la vida es muy dolorosa sin el Señor. Entonces, para que ellos sepan cómo conducirse en este mundo, ¿sí?, deben de conocer la palabra de Dios para tomar buenas decisiones, ¿sí? Si viven la palabra de Dios, sabrán tomar buenas decisiones, ¿verdad? ¿Qué tal, Silvia Torres? ¿Cómo estás? Bienvenida, siempre eres bienvenida. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Entonces, dice aquí en el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión va a haber en los jóvenes si confían plenamente en el Señor. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos fortalecernos en la fe? No hay otra forma
más que, como dice la Escritura, la fe viene por el oír, el oír, el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Dios no nos va a enviar fe del cielo. Dios no nos va a enviar algo para que nosotros creamos en Él, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Depende de nosotros. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Por eso es importante que nuestros jóvenes estén cimentados, arraigados, entrenados, enseñados, capacitados con la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos otro joven, a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un joven, ¿sí? Discípulo del apóstol Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Antes se llamaba Saulo de Tarso y después Pablo. Pablo escribió más de la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento. Tuvo un encuentro con Dios y después predicó a Cristo, ¿sí? Predicó a Cristo y Dios le reveló cosas grandes y maravillosas. Y también tuvo discípulos jóvenes como Timoteo, como Tito, ¿sí? Y entonces Timoteo, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Timoteo capítulo 1, vayamos hacia allá, para que veas que también en el Nuevo Testamento también se habla de jóvenes, ¿sí? Jóvenes que fueron bien enseñados en la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Si dice verdadero hijo en la fe, significa que hay unos que no son verdaderos hijos en la fe. Y es nuestra oración que todos nuestros jóvenes sean verdaderos hijos en la fe, ¿sí? Y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo sabía Pablo que Timoteo podía llevar esa encomienda de parte de Dios? Porque Pablo hablaba de parte de Dios. ¿Cómo sabía? Porque había sido discípulo de Pablo. Pablo había tenido como entre sus discípulos a Tito y a Timoteo, jóvenes que pasaron tiempo con él y fueron enseñados. Carito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Fueron enseñados en la palabra de Dios. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, te encargo que corrijas todo lo que está en la iglesia de Éfeso. Esa iglesia que fue enseñada con la autoridad del creyente, ¿sí? Esa iglesia donde fue enseñada con la revelación que la iglesia tiene la autoridad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del maligno y nada les dañará. Esa iglesia que tenía la revelación de la armadura de Dios, ¿sí? Una iglesia enseñada en la autoridad de los hijos de Dios. Y Timoteo fue encargado de corregir todo lo deficiente en la iglesia de Éfeso. Pablo sabía muy bien que Timoteo lo podía hacer porque había sido bien enseñado. Entonces, todos nuestros jóvenes, es importante que estén bien cimentados en la palabra de Dios para que no sean desviados con una doctrina, con una mala enseñanza, o les digan algo que no está en las Escrituras, sino que ellos conozcan la verdad de la palabra de Dios para que tomen buenas decisiones y sean instrumentos útiles en las manos de Dios. Instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces Timoteo, un joven, era un verdadero hijo en la fe. Fue enseñado desde su niñez, 2 de Timoteo 3:15.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así, desde el 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, desde niño había sido enseñado en las sagradas escrituras. Nuestros jóvenes, o muchos de nuestros jóvenes, han sido enseñados desde que todavía no caminaban y ya estaban llenándose de la palabra de Dios. Sus maestras en la iglesia, recuerdo a una maestra muy hermosa, cargándolos, y varias maestras, porque no solamente fue una, fueron varias maestras, entre ellas Apo, su hermana, sus hermanas, porque sus hermanas también son vasos útiles en el Señor, sus hermanas de Apo, otras maestras, que no quisiera mencionar a algunas y no mencionar a otras, cargan a los niños, les enseñan la palabra de Dios con cantos, con juegos, con actividades, desde pequeñitos. Pasan al siguiente salón, ya con la maestra Apo, ahora ya con niños de primaria, y luego pasan con los preadolescentes, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora en el grupo de jóvenes, no podemos ignorar que han sido bien enseñados nuestros jóvenes, pero es necesario que no se separen, que estén arraigados, cimentados, conectados con la vida de Dios. ¿Para qué? Para que sean jovencitos sabios, prudentes, que los otros jóvenes, sus amigos en la escuela, quieran ser como ellos, porque son diferentes, y que ellos les puedan dar un consuelo, un consejo, y quieran, por el buen testimonio de nuestros jóvenes, atraer a otros jóvenes a la iglesia. Todo para la gloria de Dios, todo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Viviendo la palabra de Dios. ¿Cómo se puede lograr? Sí se puede lograr. No es algo imposible. Ser un verdadero hijo de la fe es vivir un estilo de vida. Eso no es ser religioso. Religioso es ponerse una máscara y tratar de vivir algo que no está dentro de nosotros. Eso es un religioso. El Señor Jesús contendía con los religiosos de Israel. Los afrontaba y les decía, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son paredes blanqueadas, ¿sí? Por fuera se ven bien, pero ponen cargas sobre los demás que ustedes mismos no pueden llevar. Eso es lo que les decía el Señor Jesús a los religiosos, ¿sí? El Señor Jesús no vino a hacer una religión, vino a tener comunión con los suyos, una comunión, una amistad. Es un estilo de vida sobrenatural. Emocionante. Emocionante es todos los días en Cristo. Todos los días en Cristo. Por eso es importante vivir la palabra de Dios. Ir y pertenecer al grupo de jóvenes no es aburrido. La misión es que tú quieras estar en el grupo de jóvenes. La misión es que tú quieras pertenecer a ese grupo de jóvenes de una manera activa. De una manera que tu deseo sea estar ahí, para que otros jóvenes con tu testimonio quieran estar también, para que tú seas una buena influencia al mundo que no conoce al Señor. Por eso es importante estar arraigados y cimentados en Cristo Jesús. También Tito, fíjate, en Tito 1:4, vamos a leerlo, porque si tú lo lees en las Escrituras, te das cuenta que es verdad lo que se está diciendo. Tito 1:4, dice a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Y empieza a darle instrucciones Pablo a Tito para que corrija y ponga en orden a la iglesia de Creta.
un joven, y le dice, en el capítulo 2, versículo 7, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Nuestros jóvenes deben ser un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Sí? Que nuestros jóvenes no tengan de qué avergonzarse, que más bien el adversario se avergüence de la buena conducta de nuestros jóvenes y que no tengan nada que decir de ellos. ¿Por qué? Porque están siendo enseñados, cimentados, arraigados en la palabra de Dios. Por eso oramos también por los papás de nuestros jóvenes, para que ellos oren por nuestros jóvenes también, para que ellos sigan viviendo la palabra de Dios en sus hogares. Porque si ellos viven la palabra de Dios en casa, los jóvenes saben que sí se puede vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Por eso es importante enseñar la palabra de Dios. Amén. Y vivirla sobre todo como un estilo de vida. Y bueno, quiero mostrarles a ustedes, decirles que a partir del mes de enero, yo quería decírselos personalmente por este medio, que a partir de la segunda semana del mes de enero, ustedes van a tener nuevos líderes. No nos gusta la palabra líderes, porque no. Nuevos mentores, nuevos siervos de Dios en el grupo de jóvenes. Entre ellos están 3 matrimonios muy amados por todos nosotros. Está Manolo y Maylén Flores, está Toño y Berta Galvez, está Rodrigo y Rosaura Zaragoza, son los papás de Chema. Ellos vienen de la iglesia de Valle de Bravo, se cambiaron de domicilio a México y ahora forman parte de la iglesia Palabra de Vida en México, y ellos van a hacer un excelente enlace con la iglesia de Valle de Bravo. Lo que deseamos el pastor y una servidora es, guiados por Dios, de que nuestros jóvenes puedan socializar entre ellos, que puedan tener un grupo de jóvenes activo, dinámico, no tanto entretenido, porque no se trata de entretener, se trata de recibir enseñanza, pero que todos sean entrenados para que vivan la palabra de Dios de una manera real, de una manera que puedan ver ustedes que sí se puede vivir la palabra de Dios, ¿sí? Y que sean un cambio al mundo que no conoce del Señor Jesús. Mi esposo y yo estamos orando porque sea una explosión de la gloria de Dios este nuevo grupo de jóvenes. Los nuevos maestros, mentores han aceptado el llamado de Dios, y vamos a estar orando por ellos para que sean ellos de gran bendición a este nuevo grupo de jóvenes, ¿sí? El discipulado de los viernes parece que va a continuar como lo hemos estado haciendo. El pastor no ha dicho nada todavía que vaya a haber un cambio los viernes, pero mientras estamos continuando con el viernes, ¿sí? Realmente digo yo que tuve el privilegio, el honor, alto honor, como los otros maestros que también lo tuvieron, de estar enseñándole a los jóvenes. El grupo de jóvenes es maravilloso, es extraordinario. Ellos son reales, ellos son auténticos, ellos hablan lo que piensan, tienen ideales, no quieren religiosidad, quieren autenticidad, y viene una buena época, ¿sí? Una buena época. Los maestros anteriores, como yo como sierva del Señor, estamos muy agradecidos con Dios de haber tenido la oportunidad de servir en el grupo de jóvenes. Estamos muy agradecidos, tanto los maestros anteriores, los Oviedo, los Aviña, que estuvieron también en el grupo de jóvenes. Estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad, y ahora esta oportunidad y este llamado es para otros matrimonios que sabemos que lo van a hacer muy bien, ¿sí? Bueno,
es el tiempo de despedirnos y desearles a todos, a toda la Iglesia Palabra de Vida en México y en Valle de Bravo, unas felices fiestas navideñas, ¿sí? Un próspero año nuevo, lleno de gracia, de sabiduría, de paz, de revelación de las Escrituras, llenos del Espíritu Santo, expectantes de lo que Dios hace y sigue haciendo, todo para su gloria y todo por su gracia. Seguimos adelante, ¿sí? Expectantes, atentos, firmes, constantes en la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. No voy a decir que los bendiga, que los siga bendiciendo grandemente. Que su paz y su gracia, su misericordia reine en sus vidas, en nuestras vidas. Y que sigamos firmes y constantes, creciendo en el conocimiento de Dios, todas las familias de la Iglesia Palabra de Vida en México y Valle de Bravo, ¿sí? Reconocemos que tenemos otros hermanos en Querétaro, ahora en Acapulco también, ya tenemos una hermanita en Acapulco, también de Palabra de Vida, y también tenemos otra familia en Chihuahua, y así, gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Muy buenas noches, les amamos grandemente, cuídense por favor, usen su cubrebocas, cuídense mucho, estamos siempre al pendiente de ustedes, están siempre en nuestras oraciones, siempre sabrán cómo encontrarnos a través del WhatsApp, una llamada telefónica, estamos siempre para servirles, les amamos grandemente. El pastor les envía un fuerte y cariñoso, sincero y respetuoso abrazo a todos, igual que yo, y les amamos por siempre, ¿sí? Muchas gracias, Georgette, muchas gracias, Vicky, muchas gracias, amados hermanos. Felices fiestas navideñas. Gracias, Linda, gracias, Cassandra hermosa. Dios les bendice grandemente. Les amamos por siempre. Muy, muy buenas noches.